Bienvenidos a Kicking 5. Hoy tenemos el juego Noria, un juego de 2 a 4 jugadores con una duración estimada de 70 a 120 minutos. El juego debut de Sofía Wagner, que creo recordar que fue galardonada en el 2015 por una colaboración en algún juego o algo así. Lo importante es que es su primer juego, que ha sido editado por Pegasus Spiel y pues es un juego que ha sido bastante seguido por la BGG, las redes sociales, y mucha gente, como digo, ha estado pendiente de su elaboración, de su gestación. Ya está en tiendas, ya lo podéis conseguir, va a salir una edición en español también, y parece que en principio no ha sabido cumplir las expectativas que la gente se había creado sobre este juego. También tiene una variante oficial que, aunque no viene dentro de las propias reglas en el juego, en la caja, sí que está disponible para que la podáis descargar, no la he probado todavía, pero vamos a entrar en lo que es este juego, vamos a verlo, cómo funciona, y después opinión y valoración. Noria tiene un número variable de rondas en función al número de jugadores. Empezamos rellenando este track para saber el número de rondas que tendremos, hasta llegar al número de jugadores que somos. Para 4 serían estas rondas, para 3 serían estas rondas y para 2 habría que añadir uno más. Es decir, va a variar un más menos 2 dependiendo del número de jugadores que seamos en la partida. La primera fase en el turno de un jugador es la fase de influencia, la cual es opcional. Para usarla lo que tenemos que hacer es básicamente pagar conocimiento. Conocimiento, que son estos marcadores que hay aquí. Pagaremos o 1 o 2 dependiendo de la acción que queramos hacer, y a partir de una ronda en concreto, dependiendo del número de los jugadores, estos valores se van a incrementar. Bien, hay dos cosas que podemos hacer en la fase de influencia. La primera es pagar un conocimiento para poder rotar el anillo del medio o el anillo exterior. Lo hacemos en sentido horario y lo movemos solamente un lugar. Ejemplo, si moviese el anillo del medio, haría esto. Y si moviese el anillo exterior, pues haría esto otro. Esta acción es a coste de un conocimiento. Luego estaría la segunda acción, que es la de poder, pagando 2 de conocimiento, podemos intercambiar 2 discos o bien mover uno de lugar. Intercambiar 2 discos, pues podría ser intercambiar este con este. Sería válido, o podríamos mover directamente uno de los discos que no están activos, porque recordad que toda esta zona va a estar, digamos, la que está fuera de nuestro tablero, va a estar inactiva, y la que está más para acá va a estar activa. Pues podríamos mover, por ejemplo, uno de la zona inactiva a la parte que sí que está activa. Estas son las dos acciones que podemos hacer en la fase de influencia, que repito es opcional. Y además podemos hacer varias veces estas acciones, es decir, puedo hacer la acción de girar rueda a coste 1, puedo hacer la acción de mover o intercambiar los recursos o los discos de acciones de un lado a otro, y también puedo repetir, pero en el momento que repita tanto la de coste 1 como la de coste 2, se dobla su precio. Es decir, si quiero volver a hacer otra vez la de girar los anillos, debería de pagar 2, y si la quisiese hacer por una tercera vez, debería de pagar 4. Lo mismo para esta. Si quiero intercambiar discos, la primera vez que lo haga me cuesta 2, la segunda me cuesta 4, la tercera 8, y así sucesivamente. La segunda fase sería la fase de acción, que es donde está toda la chicha principal del juego. Antes de explicar lo que significa cada uno de los discos que tenemos en nuestra rueda y lo que es capaz de hacer las acciones que están relacionadas con esos discos, hay que dejar claro cuál es la mecánica principal del juego, que es esta de aquí de la rueda. Lo primero que tenéis que saber es que todo lo que está de mitad de la rueda para arriba es inservible o inactivo para nosotros. Solamente vamos a poder usar lo que está de aquí para abajo. Aquí tenemos pues una especie de recordatorio de lo que hacen los discos, que luego explicaremos. Pero lo importante y que lo que tiene que quedar claro es el sistema de cómo nosotros podemos accionar esos discos. Bien, lo primero que hay que saber es que
como máximo vamos a poder accionar uno de cada anillo. Es decir, por ejemplo, podríamos activar este que está en el interior, este que está en el medio y este que está en el exterior. Aparte, tenemos que saber también que los discos tienen que estar adyacentes, y esto es lo que más enrevesado puede ser de ver. ¿Qué es adyacente en este juego? Pues sencillamente es que si unimos mediante una línea imaginaria los centros de los discos que queremos activar, no puede pasar por otro disco o hueco vacío que no activemos. Ejemplos. Esto, por ejemplo, podría ser una opción válida. Estos tres están en diferentes anillos y están adyacentes. ¿Por qué? Porque obviamente están juntos, pero si trazamos una línea de uno a otro, no pasamos por encima de nada. Otro ejemplo válido sería este y este. Esos tres cumple la misma regla, uno en cada anillo, y si trazamos con el dedo una línea imaginaria, no pasamos por ningún lado. También tenemos la opción de coger, en este caso, tal como lo veis, e intentar hacer esto. Este de aquí y este de aquí. Pero en este caso no sería válido. ¿Por qué? Porque si trazáis la línea imaginaria de aquí a aquí, no ocurre nada. Pero la línea imaginaria que va desde el rosa hasta el negro pasa por un hueco que está vacío, y aunque estuviese lleno con otro disco, también daría igual, pero no se puede hacer. Esta es, pues digamos, lo que tenéis que saber y lo que tenéis que seguir rigurosamente a la hora de realizar las acciones. Sí que sería válido, por ejemplo, pues lo que he dicho antes, o sea, estas tres de aquí serían válidos, estas tres de aquí serían válidos. Pero en el momento que trazásemos esa línea y pasamos por un sitio donde no haya nada, no sería válido en este caso la acción. Además, también tenemos que saber que como máximo vamos a poder realizar 4 acciones en nuestro turno. Aunque haya 3 discos, mediante la técnica de mejora a través de esta acción, vamos a poder, digamos, tener un 2×1. Ejemplo, pues aquí podríamos activar esta y también activar esta 2 veces ya que está mejorada. Si veis una ficha, un disco que está mejorado, significa que podéis activarla 2 veces. Y digo podéis porque si tenéis esto así, lo que podéis hacer es 4 acciones como máximo. No podríais hacer 2 y 2 y una 5. Además, no se puede utilizar 2 marcadores mejorados en la misma acción. Es decir, no podríais hacer las 2 de aquí y las 2 de aquí. Sí que podríais hacer, por ejemplo, una y 2. Y esto es todo lo que hay que saber a la hora de activar los discos. Empezamos a ver cómo funcionan los discos de acción de los recursos. En este juego hay 3 recursos que van a estar también colocados por la zona del mercado, que es esta de aquí, y los 3 recursos que veis aquí, rosa, verde y negro, digamos que son gratis a la hora de añadirlos, cosa que no ocurre con los otros 4 discos. Bueno, en el ejemplo que vamos a ver ahora, sirve para los 3 discos de la misma manera. Recordemos que en nuestro turno podemos activar desde 0 a 3 discos. Imaginemos que hemos activado estos 3. Bien, van a funcionar, como digo, todos de la misma manera. Vamos a poder recolectar recursos tanto verdes como rosas como negros, dependiendo del número de naves que tengamos de esos colores. Es decir, si yo activo el disco verde, como solo tengo una nave verde, lo que gano es un recurso verde. Si activo el rosa, como tengo una nave rosa, gano un recurso rosa. Y si activo los negros, como tengo 2 naves negras, pues lo que voy a hacer es ganar 2 recursos negros. Así de fácil es cómo funciona. Imaginad que, por ejemplo, tenéis el rosa mejorado. Pues si tenéis el rosa mejorado, lo que podéis hacer es hacer esa acción 2 veces. Es decir, en vez de ganar un recurso rosa, podríamos repetir la acción y ganar otro más. Con esto, pues completaríamos un turno ejemplo de cualquier jugador. Vamos a explicar ahora el disco de acción de ciudad. ¿Qué ocurre cuando lo activamos? Podemos hacer 2 cosas. La primera que podemos hacer es coger uno de los discos que están en la zona del mercado. Si os fijáis, como he dicho antes, hay 3 recursos que siempre van a ser gratuitos, es decir,
puedo cogerlo y lo dejo en el medio de mi rueda, o lo dejo aparte para acordarme al final de la ronda de añadirlo, o también puedo coger cualquiera de los 4 que tenemos por aquí. En el caso de que lo haga, tenemos que fijarnos en ese coste que está impreso, que está pues en las cantidades de cualquiera de los 3 recursos primarios que tiene el juego, que son estos 3 que hemos visto anteriormente. Es decir, si yo ahora quiero, por ejemplo, el disco del martillito, debería de pagar un recurso cualquiera de estos que tengo aquí. Si quiero el de la nube, pagaría 2, el de ciudad 3 y el del bonus 4. Es tan sencillo como eso. Puedo además utilizarlo en cualquier mezcla. De ahí que sea el espacio circular esté dividido entre los 3 colores que coinciden con los recursos. Así que, por ejemplo, si quiero añadir otro disco de acción de ciudad, debería de pagar 3, me servirían estos 3 que tengo aquí, los descarto, los devuelvo a la reserva y me cojo el disco para final de la ronda, que luego lo añadiré a mi rueda. Ahora vamos con la segunda cosa que se puede hacer. Si lo que quiero es subir en los tracks, que luego al final de la partida son los que me van a dar la puntuación al completo del scoring final, es mediante esta acción, mediante la cual lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que ir a un track y devolver o gastar los recursos, en este caso van a ser bienes. Me he ido a los 2 tracks que lo que hay que hacer es descartar bienes, no recursos de los básicos, para poder subir. Voy a poner 2 ejemplos. El primero, un track en el que ya nos encontramos. En este track, o bien devolvemos cualquiera de los, pues uno u otro de los bienes. ¿Qué es lo que hay que pagar? Pues hay que pagar el número siguiente al que queremos subir. Imaginemos que yo soy el jugador rojo y quiero subir a este escalón de aquí. El número me muestra el número de recursos que tengo que pagar. Y si tuviese un desigual, tendrían que ser iguales. Si no, significa que tengo que pagar 2 recursos idénticos. Es decir, voy a mi tablero personal y veo que tengo aquí esos 2 recursos, así que los doy la vuelta para señalar que ya los he gastado y me quedan vacíos, y así se muestra la cara del almacén que está vacío. Eso lo que me indica es que al pagar ya puedo subir al siguiente track. Esto sería un ejemplo muy sencillito. Otro ejemplo que se nos puede dar es si vamos a este track de aquí. Aquí yo no tengo ningún marcador, así que lo que tendría que hacer es sacarlo de la zona inferior del tablero, de la cueva, de cave, y introducirlo en la primera posición. ¿Qué tendría que pagar ahora? Pues primero, si movemos en un track en el que haya gente por encima nuestro, vamos a tener que descartar un recurso por cada uno de ellos. Es decir, tenemos 2 jugadores por encima de nosotros, así que lo que vamos a hacer es descartar, por ejemplo, estos 2 recursos. Una vez que hemos hecho eso, ya podemos entregar lo que nos piden. Si yo quiero entrar al número 1, que es el primero, tengo que devolver un bien de cualquiera de esos 3 que está ahí impresos. Tengo este, así que lo pago, le doy la vuelta y queda ya pues pagado el coste que me requiere. A partir de entonces, si quiero hacer otra acción en la cual quiero subir mis marcadores, pues aquí por ejemplo tendría que pagar 2 bienes iguales, o aquí también tendrá que pagar 2 bienes iguales. En cada uno de los tracks van a cambiar, porque digamos que estos 3 de aquí son como una especie de bienes primarios y estos son secundarios, ya que exigen más recursos a la hora de fabricarlos mediante esta zona de aquí de nuestro tablero, que es la que nos va a valer para precisamente poder subir en esos tracks y puntuar al final de la partida. Llegamos a la acción de viajar, que está representada por el disco de la nubecita. Cuando viajamos también podemos hacer 2 cosas. La primera, bueno, lo que siempre es común, lo que siempre se hace es moverse. Es decir, si nosotros tenemos nuestro marcador aquí, tenemos primero 2 opciones. Una, o me muevo a la isla que ya está descubierta, o cualquier otra isla que estuviera aquí ya descubierta, o bien cojo una de las nuevas, la relleno y me muevo a ella. Es decir, podría hacer esto, moverme aquí, o también podría coger, que es lo que voy a hacer, darle la vuelta a la isla
Y lo primero que se hace cuando se da la vuelta a la isla, además de ir a ella, es rellenar los slots de abajo. Para ello nos fijamos en el número de jugadores de la partida y los modificamos con el número de flechas. Por ejemplo, para 4 jugadores y con 2 flechas hacia abajo sería 4 menos 2, 2. Lo cual haría que metiésemos aquí 2 naves de color verde. Para 4 jugadores, flecha hacia abajo menos 1, pues sería 3. Y meteríamos aquí. Es decir, flechas hacia abajo restáis, flechas hacia arriba sumáis, dependiendo del número de los jugadores que haya en la partida. Una vez hecho esto, es decir, una vez que me haya movido, puedo hacer dos cosas. Una es coger una de las naves de la isla a la que he llegado, es decir, o una verde o una rosa, y me la llevaría para mi tablero personal, para añadirlas a las demás y poder así ganar más recursos a la hora de utilizar los discos de recursos. O bien lo que puedo hacer es coger y sacar la fábrica que esté más arriba de mi tablero personal. Fijaros que en el tablero personal, que es este, va a haber amontonadas fábricas, pues la que esté más arriba del todo, vamos a ir cogiéndolas de arriba a abajo, cosa que así va a hacer que se desbloquee este conocimiento para poder ganarlo en cada ronda, y lo vamos a colocar en la zona superior. Al hacerlo, lo que haremos es tapar uno o dos cuadraditos de un color. Ese uno o dos cuadraditos de un color va a indicar el almacén que me cojo o los almacenes que me cojo. En este caso, si la vista no me falla, creo que son de color marrón. Bueno, lo tenéis por el icono. Se ve claramente por el icono que hay aquí arriba. Lo cual quiere decir que tengo que coger dos almacenes de este bien. Y me van a empezar por la cara que está, pues, por la cara que está mostrando los recursos que hay que pagar para que se le pueda dar la vuelta y así tener ya el bien que se requiere. De esto cogería dos porque he colocado mi fábrica en un sitio donde hay dos cuadrados. Si me colocara en el de uno, pues cogería solamente un cuadrado. Y como digo, van directamente a vuestro tablero por la parte vacía. Estas son las dos cosas que se podrían hacer con la acción de viajar. Vamos a explicar ahora qué ocurre con la activación del disco de color gris, que es el martillito que tenemos aquí dibujado. Con él se puede hacer también dos cosas que os las recuerdo aquí en el tablero personal. La primera es muy sencilla, es escoger uno de los discos que tengamos en nuestra rueda, da igual donde esté, activa o inactiva, parte activa o inactiva, le damos la vuelta y lo pasamos al lado dorado, que indica que ha sido mejorado. Una cosa importante es que no se puede utilizar un disco que se mejore en el mismo turno, es decir, si vosotros queréis utilizar el viaje, hacedlo antes de activar la acción de la herramienta, porque si no, no vais a poder utilizarlo ahora. Recordad que podéis hacer las acciones en cualquier orden, siguiendo la regla de que tiene que estar pues una en cada anillo, que sean adyacentes y demás, como hemos explicado al principio. Así que, en este ejemplo, si queríais mejorar esta, lo suyo es que primero viajéis, luego hagáis la acción rosa, por ejemplo, y luego la acción gris de mejora, porque en caso contrario no se podía realizar al revés. Bueno, pues esto es lo fácil. Lo primero que se puede hacer es eso, mejorar uno de los discos que tenéis en vuestra rueda, esté donde esté. De los comprados no podéis mejorarlo, tiene que estar dentro de la rueda. Y la segunda cosa que se puede hacer es pues construir bienes en los almacenes que tenéis por aquí en vuestro tablerito. ¿Cómo funciona esto? Pues tenéis también dos opciones dentro de esta acción. Una, construir uno de cada, o construir solamente de un tipo. El primer ejemplo sería pues construir del tipo rosa, las dos. ¿Cómo sería? Pues pagaría los recursos que me piden, que serían pues estos 6 que veis ahí, pues los devolvería y podría ya darle la vuelta a los dos bienes de tal manera que ya los tengo disponibles para poder gastarlos. Eso sería la primera opción.
Rebobino y vemos la segunda opción. Pues la segunda opción que tenemos es poder coger y hacer una de cada, es decir, una de la verde, una de la marrón y una de la rosa. Para ello pago todos los recursos que me piden, que serían 4 verdes, 1 rosa y 2 negros, esos de ahí, y podría hacer, pues, construir uno de cada. Esas son las dos opciones que tengo a la hora de que mis almacenes empiecen a producir bienes. Esto sería la acción. Y por último llegamos al disco del bonus. El disco del bonus es bastante sencillo de entender. Para que os hagáis una idea, es un +1. Es un +1 en este caso y un +2 si está mejorado. Ejemplos. Pues bien, si yo cojo y acciono este disco junto con este otro, lo que hace es darme un +1 a la producción de los verdes. Si en mi tablero, cada vez que haga la producción de verdes, me va a dar 2, pues si lo junto con este bonus, lo que hace es darme el doble, 4. Si tenemos más discos, pues vamos a poder elegir, lógicamente, lo que queremos duplicar, allá donde queramos poner el +1. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que saber? Pues, por ejemplo, si tenemos un disco mejorado, ya de por sí, si nuestra acción de recursos, de producción de recursos verdes va a ser de 2, con este +1 lo que hace es sumarle uno más, es decir, podríamos hacer 3 veces esa producción. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos el bonus mejorado? Pues que en vez de un +1 se comporta como un +2, es decir, a esta producción le podemos añadir un +2, a esta producción le podemos añadir un +2, pero también lo que podemos hacer es repartir, es decir, que un +1 vaya para la producción del negro y que un +1 vaya para la producción del verde. Activando estos 3 discos, que podría ser un ejemplo de turno, lo que haríamos es eso, o sea, podríamos hacer, por ejemplo, pues activar 3 veces el verde y activar una el negro, o podríamos también repartirlas 2 y 2. Eso ya depende de cómo os cuadre más en el turno, pero así es como funciona el bonus. También deberemos de tener en cuenta en nuestro turno que además de la activación de máximo de 3 discos y máximo 4 acciones, también podemos hacer como acción anexa o gratuita esto que veis aquí. En primer lugar podríamos descartar un bien de los primarios para ganar 2 marcadores de conocimiento, podríamos descartar un bien de los secundarios para ganar 3 puntos de conocimiento, o podríamos cambiar 3 puntos de conocimiento por cualquiera de los recursos primarios. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos en nuestro turno. La fase 3 del turno de un jugador es la fase política. Esta fase también es opcional, al igual que la fase primera, la de influencia. Aquí lo que podemos hacer es básicamente pagar puntos de conocimiento de los que tengamos a cambio de poder bajar uno de los políticos, que son los marcadores grises, hacia abajo y descartar otro. Esto se hace principalmente para influir en las multiplicaciones de puntos para el final de la partida. Aquí veis los dos mismos tracks que hemos visto antes, que son los dos que se pagan con bienes, y tenéis a los políticos aquí abajo. En este track ahora mismo estaría activo los 6 puntos, y en este track estaría activo los 4 puntos. Si lo que quiero, por ejemplo, hacer es, ya que estoy solo aquí, quiero que haya más puntos aquí, y que, por ejemplo, el amarillo y el azul no saquen muchos, pues la opción sería la siguiente. Tengo que pagar en conocimiento lo que se muestre aquí al cubito que quiero bajar, es decir, pago 4 de conocimiento para poder bajar este cubo. Y una vez que hago eso, tengo derecho, o mejor dicho, tengo que coger y descartar uno de los cubitos de la zona de arriba de cualquier track. Es decir, estos que están aquí, la zona de arriba. Solo veis 2, pero bueno, haceros a la idea de que hay 6 tracks, o sea que podréis quitar cualquiera. Quitarlo del mismo que habéis puesto es una estupidez como una catedral, así que deberíais de quitar de otro para poder influenciar en que los puntos de final de otros jugadores pues sean el menor número posible. Así que, por ejemplo, yo lo quitaría de aquí y este cubito desaparece. Esto es lo que se hace en la fase
de política. Y al igual que en la fase de influencia, que hemos dicho que también son opcionales, lo que podéis hacer es repetir la acción. Pero si la repetís, va a salir el doble de cara. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, pagar 8 puntos de conocimiento para volver a hacer esta acción, no me costaría 8, sino que me costaría ni más ni menos que 16. Esto es como una especie de freno para que no sea, pues, un descojono lo que es la parte de influencia, porque si no el juego rompería por todos los lados. Esto es lo que se hace en la fase política. Vamos ahora con la fase 4, que es la fase de administración. En esta fase es como una especie de refresco de nuestro tablero que nos deja el tablero ya preparado para nuestro siguiente turno. Es la última fase que realizamos en el turno. Lo primero que se hace es ganar el conocimiento que se muestre en nuestras fábricas. Imaginad que yo he sacado mis 7 fábricas, pues lo que hago es ganar 1, 2, 3 y 4 de conocimiento. Lo segundo que hacemos es girar la rueda empezando por el anillo pequeño. La giramos de tal manera que se mueva una posición en sentido horario. Luego hacemos lo mismo con el mediano y por último lo mismo con el anillo exterior. Una vez que ya he preparado la rueda para mi siguiente turno, por último lo que hago es colocar discos en la rueda. Los discos que he comprado en mi ronda, que los he dejado por aquí, por ejemplo, y lo que hago es colocarlo en cualquier sitio que quiera. Puedo colocarlo en un sitio vacío, incluso de mi propia zona activa, pero también tengo la opción de utilizar un hueco que ya esté con otro disco. Y si hago esto, debería de sacar ese disco y mandarlo fuera de la partida. Y con esto es como termina y como quedaría todo el turno del jugador. Una vez que terminamos todas las rondas indicadas para el número de jugadores, lo que hacemos es llegar a la puntuación final, que va a salir directamente de los tracks que estáis viendo, los 6 tracks que veis, y de los marcadores de jugador. Por ejemplo, si empezamos con este track de aquí, vemos que la puntuación activa es de 2 puntos. Esa puntuación vamos a tener que multiplicarla por los numeritos que veis aquí que están en el medio entre los 4 tracks, que no deja de ser el nivel al que habéis llegado con vuestro marcador. Véase el ejemplo de este track. El azul está en el nivel 4 y multiplica por 2, es decir, ganaría 8 puntos. Mientras que el rojo está en el nivel 2, pues 2 por 2, 4 puntos. Pasaríamos al de aquí. El amarillo, 2 por 4, ganaría 8 puntos. El rojo, 1 por 4, ganaría 4 puntos. Aquí se multiplica en este track por 6. El amarillo se llevaría 4 por 6, 24, el azul 3 por 6, 18 y el rojo 2 por 6, 12. Y en este que solamente está el rojo, se llevaría, que ha llegado hasta el nivel 3, pues 3 por 8, que es la puntuación que está activa, 24 puntos. Luego vamos a los de abajo. ¿Qué hacen los de abajo? Pues estos de abajo premia vuestro marcador más alto y vuestro marcador más bajo. En el marcador más alto, la puntuación activa es 4, es decir, al azul, que tiene el marcador más alto, que es este, sería 4 por 4, 16. Al amarillo, que es este, sería 4 por 4, 16 también. Y al rojo, que es este, sería 3 por 4, 12. Y por último, el que premia al marcador que esté más abajo. Si os fijáis, el amarillo solo tiene 2, el azul solo tiene 2, pero el rojo ha conseguido sacar sus 4 marcadores. Lo cual quiere decir que nos tenemos que fijar en el que esté más bajo, que es este de aquí, que está en el nivel 1. Es decir, multiplicamos ese nivel 1 por el 4, que son los puntos que otorga, es decir, 4 puntos. Con esto se sumaría todo y el que saque mayor número de puntos es el ganador. Pues esto es Noria, así es como funciona. Lo primero que puede llamar más la atención es la manera que se tiene de puntuar, y de hecho es una de las cosas por la que tanta gente quizá no le ha entrado este juego, un juego que por otra parte creo que pues está más o menos bien hecho o bien ejecutado. Sí que es cierto que la manera de puntuar puede resultar un poco estrambótica para algunos, un poco decepcionante para otros o un poco
jodida directamente para otros. ¿Por qué? Pues porque es una mecánica de puntos que no es la primera, no es el primer juego en el que aparece esta mecánica de puntos. Hay más que son así. ¿Qué ocurre? Que ninguno de ellos tienen especial importancia en el mundo lúdico porque esta mecánica no suele gustar. La multiplicación de puntos en subidas de tracks o algo parecido. Tampoco es de las peores, yo creo que no es de las peores, no es de las mejores, pero tampoco creo que sea una cosa para descartar un juego directamente. ¿Que se podía haber variado de alguna manera? Sí. ¿Que el juego podía haber ofrecido en las reglas a lo mejor alguna variante más amigable para que no fuera siempre de la misma manera la puntuación? También. El caso es que el juego tiene lo que tiene. Y el juego es básicamente pues gestión de recursos, procesamiento de recursos, y sí que tiene a lo mejor esa interacción que gente echa de menos en los euros, ya que puedes hacer mucha pupita con la mecánica con la fase de política, en la cual, aparte de mejorar tu track, intentas jorobar al resto. Así que en ese sentido sí que tiene la ventaja de que ofrece más interacción, aun siendo un euro. La utilización de la rueda es lo que más destaca en el juego, sin duda, además de por componentes, por cómo funciona. O sea, realmente funciona muy bien. Quizá esa rueda llevada a otro juego de mayor envergadura y que se haya pulido mejor, pues podríamos estar hablando de uno de los grandes juegos del año. No es así porque el juego se queda en un juego más, sí que es algo nuevo por la rueda, pero quizá no ha terminado de rematarse ya por el juego en sí, porque es... Bueno, hay alguna historia como el viajar. El viajar me parece bastante acertado. Es una mecánica que está muy chula, y sacando las fábricas para tener más ingreso de conocimiento y demás, pero tampoco realmente te deja un sabor de boca espectacular como un Gaia Project, como un altiplano. Lo que sí que voy a hacer es probar el solitario, y yo creo que a partir de que pruebe el solitario decidiré si se va a quedar en la ludoteca o no se va a quedar. Sospecho que es posible que no, porque es un solitario en el cual se gana por puntos, no es pues como puede ser un Gloomhaven o algo así. Así que queda un poquito en el aire lo que va a pasar con este juego. Sí que es verdad que es un juego que a lo mejor a la gente novel, independientemente de que pueda echar para atrás el funcionamiento de la rueda, que puede decir, uy, esto es un poco complicado, tampoco es muy complicado, porque los turnos son bastante rápidos al hacer 3 o 4 acciones que las puedes encadenar con facilidad. Así que tampoco es de una dureza, es un juego medio, que sí que puede a lo mejor atraer a gente más, pues menos que esté menos metida en este mundo. Más familiar que el Tzolk'in. Evidentemente las comparaciones son inevitables con el Tzolk'in por la rueda, pero es que realmente no se parece absolutamente nada al Tzolk'in. Porque aquí te haces la película tú solo, cosa que no ocurre en el Tzolk'in, tienes que estar más pendiente de los demás jugadores y de otras cosas. Así que diría que está en el nivel familiar, y tampoco, la verdad es que después de jugarlo no te deja ese sabor de boca de juegazo. Yo por lo que estoy viendo en los juegos de Essen de este año, hay mucho juego que está bien, pero hay muy poquito juego que te deje con la sensación de va a ser un top 10, un top 20, y nos lo encontramos pronto en las primeras posiciones de la BGG. Va bien a 3 jugadores, va bien a 4 jugadores, no lo he probado a 2, pero creo que no va a estar entre los triunfadores del año 2017. Y lo que sí que espero es que esta señora, Sofía Wagner, parece que sí puede destacar por las mecánicas, como puede ser la de la rueda, como puede ser la de los viajes, etcétera, etcétera, pero quizá necesita pulirse un poco en cómo rematar el juego. O sea, yo no la voy a dejar de seguir en este sentido, porque creo que tiene cosas buenas y puede llegar a poder sacar juegos pues que sean bastante notables. Este se queda en un aprobado alto, pero tampoco remata. Creo que no remata el juego en lo que a la puntuación se refiere. A lo mejor es posible que tenga la idea feliz y diga, pues mira,
te saco 2 variantes oficiales de puntuación o una expansión, que ese es otro tema diferente, que una expansión arregla juegos y que convierte el juego a lo mejor en un notable. No lo sé, no lo sé. El caso es que yo me esperaría a comprarlo, salvo que os guste mucho, porque la mecánica es muy divertida, funciona bastante bien, y si no os desagrada la puntuación cómo funciona, pues sí que os incito a que lo compréis. Tampoco tiene un precio desorbitado y, como digo, va a salir en español. Bueno, rejugabilidad también tiene, es un punto a favor, y yo creo que nada más a destacar de este juego de Noria, juego debut de Sofía Wagner, editado en la caja que tengo yo, por lo menos es la de Pegasus Spiel, no sé si tiene más editores, supongo que sí. Y bueno, esto es lo que lleva Noria, ahí queda, de momento, probamos el solitario a ver qué tal, y seguimos probando, jugando y abriendo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5, un saludo, chao.